No lo programaste tampoco con el mío es peor. Se tarda un minuto en responder. No, Sí. no lo pegaste tan. Sí, No lo siempre programaste se tarda un minuto después de con el terminar. programa pasado. ¿Cómo lo Eso programaste? también lo hemos sacado de duda. Mucho tiempo. 05. No sé. No me acuerdo tener que De 0,5 a 1 minuto creo que hay un poquito de diferencia. hay bastantes milisegundos de De diferencia. 30, sí. Y lo reduje y todavía se tardaba un minuto. No sé. Una cosita que pasa. ¿Qué pasa? Desgraciado. Unos pequeños detalles. Pequeñito de- Mínima cosilla. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Funcionó? Va, pues. Por lo menos acá el seno ya te puede dar 200 voltios. Ahí voy fino para el examen. Ya, pero eso es Ah. normal. Ahora sí te dan 3 voltios y está fea la cosa. Sí, es un poquito fuerte. Ahora, Está forzado. Ay, Nelson, te estamos esperando. ay, Nelson, viene un tercio. Pero sí, sí. Ay, Nelson, es un tercio. Sí. Un tercio del voltaje, Nelson. Quizás. Y un tercio de la corriente. Pero no era uno sobre tres, pero. Era uno sobre tres. Ya. Yo te explico lo otro. Y ya le digo. Nelson hace el video para la plataforma. Esto es un sistema de transformación de estrella delta. Está feo. 820 voltios suministra esto, entre línea y línea. O sea, no lo dice ahí, pero ese es el voltaje entre línea y línea. La carga es una carga RC, por lo tanto hay una resistencia en paralelo con un condensador y se pide los parámetros que están indicados. Para determinar la corriente media necesitamos calcular el voltaje medio. El voltaje medio es un valor constante. Diríamos que es el voltaje DC que hay en la carga. El voltaje DC. Porque el voltaje alterno básicamente habría que determinarlo con V6, que sería la parte que está presente ahí como elemento del primer término de la corriente. Que para determinar el primer término de la corriente necesitamos calcular el voltaje 6 o el voltaje N en este caso. El voltaje luminoso. Entonces necesitamos calcular para determinar la corriente media, necesitamos calcular el voltaje medio. Y el voltaje medio tiene una ecuación, ¿verdad? Que dice que VO es igual Uno. a un tercio, ¿no? Sí. 3 por el voltaje entre línea y línea RMS, ¿es así? Sí. Sobre pi. Creo que es así. Sí. Sí. No es un tercio, es 3 por el voltaje. Sería así. Tenemos el voltaje RMS, por lo tanto debemos convertirlo, simplemente convertirlo en voltaje eficaz. Perdón, este Máximo. es entre el máximo, perdón, disculpe. Esto es voltaje máximo Entre línea. entre línea y línea. El voltaje RMS es 70. Correcto. 3 por 840 por raíz de 2 sobre 3,14. Esto nos da el voltaje medio. Esto nos da el voltaje medio aquí en la carga. 1134.40. Como mucho. Ah, buen coño, no me puedo tirar esa vaina. Ey, Dios. Ahí pasa poquita corriente. Tenemos una carga Vos te sacas, señor. No se nota. que es de este tipo. Esto es la carga.
En paralelo. Si estamos trabajando con voltaje medio, esto es voltaje constante. Si es voltaje constante, para voltaje constante este condensador se convierte en un circuito abierto. Y por lo tanto la corriente media es la que está circulando por la resistencia. Sería Entonces I-O no es más que el voltaje medio sobre eso, a pesar de que hay un condensador. Pero como es voltaje constante, voltaje DC, el condensador se abre. Entonces se comporta como un circuito abierto. O sea, todo este voltaje es de Sí. Eso nos da entonces 1134.4 entre 25. Eso nos da 45.37. ¿cuánto? 45 nanoamperios. 45.37. Nanoamperios. Nano. Bueno, Chiquitico. micro, pues, para qué tal. Profe, disculpe, ¿no nos había dicho que el voltaje entre línea y línea eran 400 metros? No, 800. Me dijo al principio que eso no lo dice el ejercicio, que el voltaje es 420. Que es lo de línea a línea. 840. Que dice No lo dice, que el pero voltaje está, pero es en línea a línea. Ah, no, escuché mal entonces. probablemente. Tenemos entonces la corriente media. Necesitamos calcular ahora el primer término de la corriente alterna. Si vamos a calcular el primer término de la corriente alterna, esto es lo que se conoce como IN, que es Vn sobre Zn. En nuestro caso particular sería I6, que sería V6 sobre Z6. Esto solamente es un subíndice, nada más. Las ecuaciones son las mismas, sea 6, sea n, no importa. Vn tiene una ecuación. Que es igual a 6. voltaje Por el máximo. voltaje medio entre línea y línea. Dividido entre pi, Entre pi paréntesis n al cuadrado. r cuadrado. Y esto entonces sería 6 por 840 por raíz de 2 sobre 3,14 36 menos 1. ¿Pero qué quiere decir IN voltaje n? ¿Cómo? O sea, IN voltaje N es el número de diodos. Si tiene Sí, 4 N diodos, es N es el 4. número de diodos. Ah, ya. Aquí tiene 6, N es 6. Sí, si estuviéramos trabajando con 12, entonces 64.85. 12. Sí, lo que entonces nada más es subíndice y ya. Sí, es un subíndice, no. 64.85. 64,85. 5. 85. Y calcularíamos entonces la impedancia. Ahora, ¿cómo calculo la impedancia de estos dos elementos? Se tiene que pasar a 0. ¿No? Si le ponen la fórmula de Z. Como hacíamos con el. Cuando era RL. Como hacíamos cuando era RL. Sí, solo que ahora. Sí, exacto. La del capacitor es inversa. ¿Qué hago? Esto. Ajá. Más XC al cuadrado. Sí. No, pero ya va. El capacitor se toma como si tuviera que. Ya va. No, No, pero estamos en alterno. estamos en el termo. Cambia. Sí tiene valor. ¿Cómo? Que déjense. ¿Es así? ¿Cambia qué? No. Nos faltaba la N, el 6, en la fórmula. Sí, falta 6. Falta multiplicar por 6. Si vamos a. Ajá, multiplicamos por 6 aquí. Exacto. Y la impedancia capacitiva es 1 entre W, ¿no? 1 entre WC. X es igual a. En este caso es 6 entre 1 Uno. por 0. Sí.
que sería 1, 2 pi FC. Correcto. Ajá. 2 pi por 60. 2 por 3,14 por F, eso da 377 multiplicado por 50 por 10 a la 90. O sea, 2 por 3,14 por 60 por debe 60 dar debería tener 3,76,98, algo así. 53.05. 5305 ohmios, ¿correcto? Sí. Es la unidad de raíz 25 al cuadrado más 6 veces 53.05, todo esto al cuadrado. Esto nos daría Z6. 219.28. 200. 319.28. ohmios. Ujú. Por lo tanto, podemos calcular ahora I6. y 6. El voltaje 6 que dio 6485. Sobre 319.28. Eso nos da la corriente alterna. 0,2. 0,2 amperios. La corriente eficaz en cada diodo, ¿no? Para determinar la corriente eficaz en cada diodo tenemos que determinar la corriente eficaz en la carga. Y para determinar la corriente eficaz en la carga debemos utilizar la ecuación de la raíz. La que dice IRMS igual al voltaje Medio sobre Z, raíz de 1 medio, menos el ángulo dividido entre 2 pi, más el seno de 2 veces el ángulo dividido entre 4 pi. Ahora, ¿puedo utilizar ahí Z6? No. No. Hay que calcular Z. Hay que calcular Z. ¿Y cómo calculo Z? Tiene que ser en la carga. ¿Mm? Tiene que ser en la carga, ¿verdad? Por eso no usamos aquí. La carga, ¿exacto? Toda la carga. ¿Cómo calculo Z? Tiene que ser, ¿qué? En la carga. ¿Sí? ¿Y aquí dónde está? La impedancia de la carga. Calculamos la alcance alterna, pero sin 6. Es que la impedancia Sí, siempre, exacto. o sea, esa ecuación técnicamente siempre es sobre Z. Lo único es que cuando la carga es resistiva pura, simplemente nos queda la raíz cuadrada de R cuadrado. Y eso es R. Pero cuando cambia con elementos inductivos o capacitivos, por supuesto que eso cambia. ¿Cómo calculo Z ahí? Sería raíz. Raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. Sí, no el 6, exacto. Raíz de R cuadrado más XC al cuadrado. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Entonces, circuito 1 o 2. Creo que es el final del circuito 1. Cuando se ve circuitos RC y RL. Que no se trabaja con factores. Ahí estamos trabajando con factores. 58. Si fuese circuito 2, tuviéramos que aplicar ahí Z igual a R más J X. Eso da 58.64. Con los valores. Todo eso estuviera perfecto si los dos elementos estuvieran en serie, pero no en serie. En serio. Porque la ecuación que me acaban de dictar es para un circuito RC serie. Y eso está en serie.
sobre. Maravilloso jugador. Y ahora. O sea que no A va a ver, haber. que no hay ninguna jugada de Charlie Pujito. Y eso no está en serio. Efectivamente, no, no está en serio. Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. Ay, ¿cómo calculo entonces Z ahí? Producto sobre suma. Producto sobre suma. ¿Sí? Magia. O sea que Adivinando. yo digo Profe, lo anterior está. R por XC sobre R más XC, así. Así. ¿Será? ¿Será? Por si acaso una raíz cuadrada y un. Y un cuadrado. Y un Le cuadrado. vamos al cuadrado y le lanzamos la raíz cuadrada. No, ¿qué? Que sea lo que ellos quieran, profe. ¿Verdad? Ya me hice la Una señal de raíz la cuadrada en el cruz. denominador. Sí, No, sa. ya me hice la señal de la cruz. Que sea lo que ellos quieran. Así entonces. Bueno, pregúntale a José. Él está capacitado. No, yo digo que no, pero para que no te aprendas. Bien. Para que yo aprenda. Yo no dije que no, ni que sí, ni que no. Yo Simplemente, ya ustedes me están dictando, yo sigo. Sí. Bueno, ya descarté la primera, si no hubiera calculado con la primera que me dictaron, ¿no? Claro. Z sobre ¿Y esto también lo descartamos o esto sí queda? RXC sobre raíz cuadrada de R cuadrado más XC cuadrado. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Ya va qué? Z es RXC sobre RX, R XC con XC, ¿verdad? sobre Sobre la raíz. de R al cuadrado más XC Sí, al hay que cuadrado. tener una raíz. Y que le Oh, dé la viste. raíz. La raíz. José es un tipo. Que le- No, chicos. Pero ya aprendiste, ¿no? Ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí. Yo quiero ser como José cuando salga. Ajá, profe, y para Z6. Sí, sí se queda así. No, pero se está bien. Ah, Si bueno. no, si no lo borro. ¿Por qué Z6 y. Porque Z6 es una ecuación para circuitos con impedancia. Entonces, Independientemente de que Profe, yo sea, por lo ejemplo- único que tenemos que calcular es XC. Profe, yo acabo de ver para el paralelo de ZRC. Sería 1 entre la raíz de 1 entre R al cuadrado más WC al cuadrado, Es relativamente lo mismo. que es relativamente lo mismo. Si yo resuelvo eso y lo llevo a una expresión, no me daría eso. Sí, lo da lo mismo. Acabé de tirar la mía de 1 sobre 3. Sí, profe da 22,61. 22,61. Es lo mismo, porque por ti que se puede simplemente sumar sí. la inversa. Se suma la inversa y listo. Sí, porque tú tienes en inverso, ¿verdad? Ajá. Entonces eso hay que desarrollarlo. A ver. Debería darnos eso, porque esa es la cuestión. Debería. Por eso es que alguien dijo por raíz cuadrada y yo dije, coloco una raíz cuadrada y nadie me dijo que nada. No, porque uno. No, eso está. La presión. Pues ya era power. La presión. No, ya Nelson ya hace rato que no opina nada. ¿Verdad? Ese está callado. Está calladito, está yo calladito. voy a esa misma. Tenemos esto entonces. IRMS sería entonces el voltaje máximo, que es 840 por raíz de 2 sobre 22.61 raíz cuadrada de 1/2 menos tita. Ahora, ¿cuánto es tita aquí? Ay, Dios mío. Chispas. Pues no lo Le da. voy a ir tomando fuerza. Si no lo da es. Si no lo da, es no controlado. Exacto, si es El cero. ángulo es Es cero. cero. No tiene algo. Ah, mejor. El ángulo de. El ángulo de. El ángulo de disparo. Que Eso no es ángulo, ¿no? Son diodos, Yo no di exacto. ángulo, yo no di ángulo, gallito. Si tenemos puro. Es una maravillosa jugada. Esa sí es una maravillosa jugada, sí. Esa sí me gustó. Y yo ya me veo yo respondiendo el examen buscando CEO. Buscando el ángulo. 37.15. Qué bendición. Y la guardaba para el examen que inventaba en ángulo disparo. 15. Porque se ve que si la guardaba para el examen hubiésemos estado feos todos. 180. Voy a O sea que poner. por aquí tenemos una corriente de 30 y... O sea, por aquí, que es la misma, ¿verdad? Sí.
de 37 amperios. IRMS. ¿Podemos usar un tercio aquí, sí o no? Para hallar la corriente en cada diodo, que es lo que nos Es un tercio por la potencia. Es uno sobre T. Nuestro compadre Nelson lo sabe. Porque es la corriente eficaz En cada día. cada Sí, diodo. un tercio. Entonces, en cada ramal de esto. Porque al determinar esta, estamos determinando el ramal, tanto para este como para este. Y este. Tenemos 3 ramales, simplemente esta corriente la dividimos entre. Entre 3. Eso es verdad. O sea que la corriente RMS en cada diodo va a ser igual a la corriente RMS en la carga dividido entre 3. Un tercio. 12,38. 12.38. O sea que cada diodo debe soportar aproximadamente 13 amperios. Debería. Deberían. Si no se echan mucho. Se vuelven más negros de lo que ya son. En la página está, si no me pega la memoria, si no se me olvidó anoche, la otra práctica. Sí, ahí está. Sí, está. Va cuando viene que viene. Ya no es lo mismo que nosotros. Sí. Ya ni me la hizo. Ahí me dijeron por ahí que les dio miedo. Va. Yo cuando lo vi, ¿qué pasó aquí? Eso la tienen que Tengo que hacer hacer lo trivial. Claro. ¿Y eso es? Desarrollo. Eso es que no vamos a meter el cerebro muy pronto. Exactamente. Primero el examen, después el menos. Empezamos a echar humo. Sí, pero primero el examen, va a ir fresquecito, después vamos al circuito, que vamos a hacer. Dependemos más de Y la ver práctica cómo que vamos a realizamos. poner. Y después buscamos los compas, y es otro que está los componentes. Un pan, un transistor normal, Un relé. un relé Sirve cualquier tipo de fotocelda. y Lo que cualquiera tiene en su una fotorresistencia Una fotoresistencia. de cualquier unidad, porque eso viene por un. Sí. Lo que cualquiera tiene su Ah, bueno, común de entonces ¿Cuál recomienda, profe? ¿Cuál recomienda? ¿Qué es lo que dice que hay De que...? cualquiera, lo único es que para poder activar el OPAN entonces necesita calcular el divisor de tensión para poder activar. Esa fotoresistencia va a estar en un divisor de tensión paralelo a otro divisor de tensión con resistencia fija para poder lograr de que el OPAN active el relé en un momento determinado. Y al activar el relé, ¿qué es lo que activa? Ya me Para activar el relé, la lámpara que me van pegando. Ah, una lámpara. es simplemente yo lo tengo así y debe estar apagada. La tapé, debe encender conmigo. Como una fotocelda, Es que un circuito de una Es fotocelda. una- Eso es lo que yo ese circuito lo voy a poner en la casa. La lámpara es de 60 watts como siempre la hemos usado. Era, yo el que te mostré otra vez, no tengo la puerta ahí en la casa. Dice que es 60, pero realmente puede ser de cualquier potencia, porque eso es un. O sea, ahí no se va a regular nada. Claro. O Podemos usar una LED, por ejemplo. sea, es un control on-off. Puede ser un bombillo LED. La práctica no. Menos mal porque el incandescente que tenía se jodió ya. ¿A qué nos falta calcular aquí? La potencia aparente y el factor de potencia. Poquito se abre y tiene que Para determinar la potencia necesitamos entonces necesitamos determinar las dos potencias, ¿verdad? La activa y la reactiva. Sí. Ya, porque podemos recordar. Yo. potencia aparente y luego de potencia. Gracias. Y el ángulo. ¿Cómo puedo? Y esta línea por acá por Abajo. Digo, Circuito 1 creo que estaba. Cada segundo van a. no, espérate a las 8:30. Muy importante. Ahora sí que voy para la la activa sería IRMS al cuadrado por R. Potencia activa. La potencia reactiva sería IRMS al cuadrado por la restancia. En este caso, restancia positiva. Aquí no tenemos problemas con la potencia si está en serie o si está en paralelo, porque al final la potencia toda se suma. O sea, eso no importa que esté en serie o esté en paralelo. Si usted tiene un sistema que consume
varios dispositivos con potencia, simplemente quieres saber el consumo total, simplemente suma la potencia, no importa si los dispositivos están en serie o en paralelo. Se puede tener dos bombillos en serie, dos bombillos en paralelo y tienen un consumo de potencia igual. Al determinar esos dos factores, determinamos este, Que es la potencia aparente. que es la potencia aparente, que la determinamos entonces por el triángulo, ¿no? Nelson sabe de eso. Sería Nelson sabe de eso. en la carga. La primera es da 34. 37,15, ¿no? Sí. Al cuadrado por 25. 37,15. Profe, si es un capacitor, sería invertido el triángulo. Por 15. ¿Cómo? Por 25. Si es un Sí, capacitor, creo que sí. sería Sí. Invertido. El triángulo realmente es invertido, pero al final la hipotenusa va a tener el mismo valor. Cierto. Por la resistencia que es 25, Sí. y esto sería 37,15 al cuadrado por 53.05. 53,05. La primera da 34.503.06. 34 punto qué? 34.5. K. 0.5 kilowatts. ¿Sí? Y la otra, 73.2 73. Sí, 73. ¿Punto qué? Punto 2 kilowatts. Kilovoltios amperios restivos. ¿Y la potencia activa no daría kilovoltios amperios también? ¿O no? No. No. La potencia activa son watts. Ah, Este sería igual a la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado. La fórmula de hipoglucosa. De- Hipotenusa. de la hipoglucosa. Por ahí va, por ahí va. De Pitágoras. 80,5k al cuadrado más 73.2k al cuadrado. 80.92 80.9. kilo. 80.9. Sí. Sí, punto 92. Kilovoltios por amperio. El factor de potencia. El factor de potencia es el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es P sobre S. Sería un P sobre eso. Ujú. .42. 34.5 sobre 80.9. 0.42. 0.42. 0.42. Pero si no tenemos tita. Tenemos tita porque es otro triángulo. En el triángulo. ¿Sí es el ángulo del triángulo? Este es el triángulo de la potencia. No hace falta tener el ángulo. Esto es Q y esto es S. O sea, el ángulo lo forman es entre las potencias. No es el ángulo de par. Toda otra De cosa. pronto tiene la misma nomenclatura, ¿no? De pronto utilizamos el mismo tita, pero de pronto aquí debería ser alfa o coseno de alfa o cosas por el estilo. Pero como siempre se estilo buscar esa misma nomenclatura en los dos casos, entonces ya lo hago automático. El triángulo de la Y ya empecé a checar uno. Otra vez con triángulo. Yo me acordé de geometría como Manuel Pereira. Con Edix. Y si no vieron clase con Manuel Pereira, no se me quieran acordar de otra cosa. Mi clase con Ibri. Esa vaina era. Edixo, si estás viendo esto.
Eso para ti. No, terrorífico era Rafael Montiel. Quiero que sepas que llegué lejos. Y no gracias a ti. No gracias a ti, Edith. Entregaba el examen 0 sobre 0. Cuando te entregaba Ey, el sí. examen, cuando te entregaba el examen y vos eras Bueno. negro, y yo era blanco, tú eras negro. Bueno, tú eras blanco y yo era negro. Y mi madre era racista, loco. Sí. Yo podía hacer el examen. Te entregaba los exámenes como si fuera un niño. Yo hacía